todos, iniciamos la clase correspondiente al 15 de septiembre. Bien, vamos a continuar con el tema que se había estado estudiando en la clase pasada respecto a los controladores utilizados para mejorar el comportamiento de variables en un sistema automático de control. Habíamos visto que existen 4 configuraciones posibles de utilizar con el propósito de mejorar o controlar las señales de salida en una planta. El primero era el control proporcional, aplicado regularmente en sistemas de control de nivel. El PID básicamente se utiliza en procesos de control de temperatura, el proporcional integral para control de flujo y también para control de presión de líquidos. Para determinar los componentes de estos controladores se utilizan algunos criterios con el fin de determinar las variables que intervienen en esos controladores o los componentes electrónicos que intervienen en ellos. Uno de estos procedimientos es el denominado criterio de Ziegler-Nichols, también conocido como método de la ganancia máxima. En este método, lo que se hace es, en este controlador, que para el caso general puede tener componente proporcional, integral y derivativa simultáneamente, lo que se hace aquí es desconectar los circuitos que introducen las componentes integral y derivativa, dejando solamente aquí el componente proporcional, una constante de ganancia simplemente. Una vez que se hace esto, el procedimiento consiste en incrementar esta ganancia hasta llevarle a la salida al extremo de estabilidad, es decir, cuando se producen ya oscilaciones sostenidas. Entonces, recuerden que las señales de salida que hemos estado estudiando hasta el momento presentan un comportamiento sobreamortiguado, críticamente amortiguado, el otro que es el subamortiguado, y a partir de allí, si es que se aumenta más la ganancia, tendríamos ya oscilaciones de tipo senoidal. Entonces, aquí se trata justamente de hacer eso, ir incrementando la ganancia en nuestro controlador hasta que se observe oscilaciones mantenidas de forma senoidal en la variable de salida. Entonces, cuando se consigue esto, evidentemente ya se conocería cuál es el valor de la ganancia máxima. Y también se podría obtener la frecuencia a la cual está oscilando esa señal senoidal. Con estos valores se podría ya establecer cuál es la correspondencia de los elementos que intervienen en los controladores. Por ejemplo, una vez que usted obtiene la ganancia máxima, el KU, y si es que únicamente le interesa utilizar un controlador tipo proporcional, entonces el valor de la ganancia que debe utilizar en ese controlador proporcional será igual a la mitad de la ganancia máxima obtenida con el proceso anterior. Si lo que a usted le interesa es utilizar un controlador tipo proporcional integral, entonces la función de transferencia para ese controlador está dada por Kp, que multiplica a 1 más 1 sobre Ti por S. Esta sería la función de transferencia que debemos poner en el controlador. Ya no solamente Kp, tenemos Kp como una parte de ese
de ese bloque compensador. Pero adicionalmente hay una parte integral que estamos introduciendo aquí. Entonces, para saber cuánto vale el KP que debe colocar en este caso y cuánto vale el T sub I que vemos acá, utiliza simplemente esta tabla. El KP será 0,45 de la ganancia máxima y el T sub I, el valor de P sub U dividido para 1.2. Este PU que aparece aquí se obtiene de acuerdo a lo que tenemos por aquí como 2pi dividido para omega U. ¿Sí? Esto sale simplemente del hecho de que la frecuencia omega es igual a 2pi por f, y f es el inverso del periodo, 1 sobre p. Entonces de ahí sale esta relación. Entonces si usted ya conoce la ganancia máxima y el omega U, ya puede saber también cuánto vale este P sub U. Entonces pondríamos aquí como constante T sub I, PU dividido para 1.2. Y finalmente, si lo que le interesa es utilizar un controlador PID, entonces la función de transferencia en el diagrama de bloques para el controlador sería Kp, que multiplica 1 más 1 sobre Ti por S y más Td por S. En este caso, el Kp va a ser igual a 0,6 de K sub U, el T sub I, Pu dividido para 2, y el T sub D, Pu dividido para 8. Entonces, por favor, copien esta tablita aquí que vamos a necesitar utilizar estos términos en el ejercicio que vamos a hacer luego. Entonces, tenemos aquí la tabla referencial que nos permite conocer cada uno de los componentes en el bloque controlador. Ahora, ¿en qué caso utiliza el controlador proporcional? ¿En cuál el proporcional integral? ¿Y en cuál el proporcional integral derivativo? Ya acabamos de ver en la lámina anterior si es para un control de flujo, para un control de temperatura, para un control de nivel. Ahí está la recomendación de cuál resultaría más conveniente utilizar. Si, por ejemplo, usted dice, voy a utilizar un controlador para verificar o tener bajo control o vigilancia el nivel de un fluido en un tanque, por ejemplo. Entonces se le recomienda que utilice un controlador tipo proporcional. Usted puede decir, pero mejor utilizaré por si acaso un PID. Si es que tiene los recursos, tiene el espacio físico y tiene la facilidad de implementar este controlador, pues puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero es preferible por costos incluso que usted se guíe por estas referencias para cada uno de los tipos de casos en los que esté trabajando. Bien, entonces por favor terminen de copiar si no lo tienen ya en esta hojita para continuar. Bien, entonces veamos en este ejemplo qué es lo que se pide. Aplique el método de Ziegler-Nichols al sistema representado en la figura para determinar los valores de los parámetros respectivos para un control. En primer lugar, un tipo proporcional. En segundo lugar, un proporcional integral. Y finalmente, un PID. En este caso, es simplemente como ilustración del proceso, calcular todos estos controladores. Si es que en el enunciado de algún ejercicio usted lee que se está realizando el control de nivel, por ejemplo, usted ya sabría cuál es el controlador que más se adecua a ese propósito. Si es que le hablamos de que el proceso es el control de temperatura, de igual forma, para temperatura usted ya tiene en la tabla de antes cuál sería el control más adecuado para controlar esa variable.
Entonces tendría que buscar aquí cuál es el más conveniente. Desde luego, esto de acá es simplemente una recomendación. Usted podría, en todo caso, utilizar el PID, por ejemplo, para cualquier tipo de variable a controlar. No hay ningún problema. Pero este PID involucra más componentes y posiblemente es un poco más complejo. Pero ya queda a criterio de quien está diseñando el sistema de control. Bien, entonces, de acuerdo a lo que se vio en el proceso de Ziegler, usted tiene aquí, para el caso A, un controlador simplemente proporcional, ¿sí? Entonces, el procedimiento consiste en ir incrementando esta ganancia y ver en qué momento se consigue las oscilaciones. Entonces, para eso tenemos que trabajar con la función de transferencia del sistema. Entonces, aquí, recuerde, aquí vamos a tener un K sub C, un KP, como quiera llamarle, o simplemente un K. Y obtenga la función de transferencia en lazo cerrado. Ese es el primer paso. Una vez que se hace este proceso de obtener la función de transferencia en lazo cerrado, este va a ser el resultado para el ejemplo que estamos viendo. El siguiente proceso consiste en sustituir los valores de S en el polinomio característico por J omega. Entonces me queda J omega cubo más 6J omega cuadrado más 11J omega más 6 más K. Esto igualamos a 0. Como aquí ustedes pueden observar, se está trabajando con números complejos. Entonces, para que este número complejo sea igual a 0, tanto la parte real como la parte imaginaria tienen que igualarse a 0. Entonces, con ese fin, se obtiene aquí ya identificado cuál sería la parte imaginaria y cuál sería la parte real. Entonces, igualamos la parte imaginaria a 0. Evidentemente, aquí el J omega se va, esta solución de omega 0 no me interesa, y nos quedaría que J omega al cuadrado más 11 igualamos a 0. Entonces, al hacer esto, obtenemos el omega, al cual se van a producir las oscilaciones. El omega en este ejemplo es 3.3166. Inmediatamente con este valor de omega u, obtenemos PU. Nos quedaría 2pi sobre omega u, 1,8944. Y luego, asimismo de la parte real que ustedes ven acá, 6j omega cuadrado más 6 más k, igualamos esto también a 0. Y obtenemos el valor de la ganancia al cual se produce esas oscilaciones sostenibles. En este ejemplo nos da KU igual a 60. Entonces, de acuerdo a la tablita que teníamos antes, que ya copiaron ustedes, si solamente se pretende utilizar un controlador proporcional, el valor de la constante de proporcionalidad, en este caso la ganancia, Kp, que vamos a poner en ese bloque del controlador, va a ser igual a la ganancia máxima a este Ku dividido para 2. En este caso sería de 30. Si es que lo que usted va a hacer es un controlador proporcional integral, entonces, de acuerdo a la tabla que ya lo tienen ustedes en este momento, y en función de estos valores que ya aparecen por aquí, el Kp sería de 27, el T sub i de 1,5787 y el K sub i de 17.1024. Si en cambio lo que pretende es obtener un controlador PID, entonces de igual forma calculamos los valores de Kp, de T sub i, T sub d. Entonces con eso ya prácticamente tenemos estructurado estas constantes que nos va a servir para diseñar los circuitos del controlador.
Bien, este sería un procedimiento que lo podemos hacer, digamos, hasta cierto punto de manera manual, haciendo las partes reales y partes imaginarias del polinomio característico de la función de transferencia en lazo cerrado igual a 0. Ahora, vamos a hacer esto mismo, pero utilizando MATLAB. Entonces tengan en cuenta la función de transferencia en lazo abierto. En este caso sería 1 sobre s más 1, s más 2 y s más 3. Entonces vamos a poner aquí la ventana correspondiente a MATLAB para realizar un proceso utilizando esta herramienta. Bien, entonces voy a escribir los comandos que nos permite generar la función de transferencia de la planta. Esta tenía un numerador 1 y en el denominador tenemos el producto de 3 factores. Entonces vamos a poner aquí la convolución de la convolución. El primer factor era s más 1. Entonces aquí tenemos coeficiente en s que vale 1. Término independiente también 1. Esto hacemos de producto con el siguiente factor que sería s más 2. Entonces escribimos en s el coeficiente es 1 y el 2 término independiente. Entonces hasta allí tenemos el primer producto. Cerramos esto y multiplicamos por el siguiente que es s más 3. 1 espacio 3. Cerramos y cerramos. Bueno, un paso intermedio para verificar que estamos obteniendo la función de transferencia podría ser definir g como tf de n, d. Y luego podríamos utilizar de las herramientas que hemos estudiado, por ejemplo, la instrucción rlocus de g. Bueno, aquí está la función de transferencia, el polinomio característico del denominador, s cubo 6s cuadrado más 11s más 6. Y aquí aparece ya el diagrama del lugar geométrico de las raíces. Entonces aquí probablemente es más fácil este procedimiento porque usted ya puede identificar, estos son los polos de las raíces en lazo abierto, menos 1, menos 2 y menos 3, y el lugar geométrico de las raíces. ¿Qué es lo que me interesa de esta gráfica? Ubicar el punto en donde la gráfica pasa justamente por el eje vertical. Recuerde que en estos puntos tenemos el límite de estabilidad. Entonces, si le marcamos de esa manera, aquí me da la ganancia máxima. Me está saliendo 60 aquí, ¿sí? Y la frecuencia a la que se produce, 3.32. Entonces, de aquí directamente usted ya podría obtener los datos de la KU y del omega U, directamente sin hacer ese cálculo manual de separar parte real, parte imaginaria. Esto sobre todo le es útil cuando el polinomio característico es de grado elevado, ¿sí? Entonces esto resulta mucho mejor. De igual forma, usted podría, por ejemplo, aplicar un poquito de zoom aquí para que ubique con mayor precisión los puntos de cruce. Entonces, bueno, aquí ya se me fue.
Podríamos ponerle allí, justo allí es el cruce. Estamos con ganancia máxima de 60 y la frecuencia de 3.32. Entonces, eso es lo que habíamos obtenido matemáticamente en forma manual. Entonces, de aquí podría utilizar esta herramienta para sacar esas características que nos interesa para a futuro diseñar los controladores. Bien, si tienen alguna pregunta hasta aquí. No. Bueno, ahora entonces el siguiente paso que vamos a realizar es observar cómo estaría la variable de salida si es que aplicamos cada uno de estos controladores. Y vamos a ver si es que efectivamente se están consiguiendo resultados mejorados en función de cada uno de esos controladores. Entonces, vamos a obtener lo que sería la función de transferencia de lazo cerrado. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir a través de un N1 y un D sub 1 la función de transferencia en lazo cerrado. En este caso tenemos el numerador anterior. Si le aplicamos el controlador proporcional solamente, quiere decir que la función de transferencia en lazo abierto va a ir multiplicada por la constante K, Kp, que en este caso vale 30. Entonces podríamos poner aquí n multiplicado por 30. ¿Sí? Al hacer esta operación del compensador tipo proporcional, el denominador de la función de transferencia en lazo abierto de nuestra g no cambia absolutamente para nada. Entonces aquí mantengo el mismo d. Y le damos un lazo de realimentación unitaria negativa, ponemos un -1, cerramos esto y vamos a ver cómo está la salida si es que aplicamos una función de excitación paso unitario. Entonces, esto lo hacemos a la función de transferencia en lazo cerrado, por lo tanto, debo poner N1 y D1. Bien, como vamos a hacer todo esto para los tres casos, obtengamos primero esta grafiquita, ¿sí? Bien, entonces con el controlador proporcional, observamos de aquí que la señal se estabiliza en 0.833, que tiene un tiempo de estabilización de 9.01 segundos. Y finalmente podríamos ver el tiempo de subida, que sería de 0.504 segundos. Probablemente aquí podría interesar en algún caso el pico máximo, que en este caso sería 1.29, que representa un sobreimpulso de 54.9%. Y estaría completamente caracterizada la respuesta de nuestra variable de salida si es que aplicamos un controlador tipo proporcional solamente. No se olvide que aquí estamos aplicando una función paso unitario de entrada. Lo que habría de esperarse es de que la salida llegue efectivamente a 1. ¿Sí? Esta función paso unitario viene a ser el set point que le estamos dando a nuestro sistema. Entonces, al poner una función paso unitario, estamos diciendo la salida debe migrar a 1. Pero aquí con este controlador tipo proporcional solamente,
Vemos que la salida se estabilizó en 0.83. Eso me genera un error en estado estacionario relativamente grande. De 0.83 a 1 hay una buena diferencia. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta gráfica le vamos a mantener para ir comparando con lo que viene luego. Bien, ahora si es que se pretende hacer un controlador tipo tipo proporcional integral. La función de transferencia es Kp multiplicado por 1 más 1 sobre Ti por S. Ya sabemos cuánto vale el Kp y cuánto vale el Ti. Entonces, en función de esto, debemos obtener el Kp. Note que es función de la ganancia máxima. Entonces, vamos a hacerle participar al señorita Pumisacho Gisela. ¿Cuánto nos daría el valor de Kp para este caso? KP es KP 60 por 0.45. ¿Cuánto es? Ya, tenemos el dato entonces aquí dentro de este paréntesis 27. Y acá tenemos el TI. Entonces, ¿cuánto da ese TI? Señor Flores Luis. Ya hice un momentito. A ver, pero para el PU deberíamos tener la frecuencia. Ya sacamos el omega U. Omega U. Ya, 3.32 para permítame un ratito. 2 por 32 sería esto de 2. Me da 1.57. 1.57. ¿Está seguro? Sí, porque con lo que calculamos nos da una frecuencia de 3.32, ¿verdad? Que dijo que es el límite de estabilidad. Ya. Entonces al tener esa frecuencia, calculamos el PU que es 2pi sobre la frecuencia. Ese PU me da 1.89. Y como el TI dice que es el PU sobre el 1.2, me da 1.57. 1.57. Bien. Entonces, usted mismo hágale el inverso a esa cantidad que está calculando este momento. Ya hice 1.57. Me da 0.63. Ya. Y eso multiplíquele por el Kp de 27. 17.19.
Ya, entonces verá. Gracias. Vamos a armar esta función de aquí porque este es el controlador, ¿sí? Esto debemos poner en serie con la planta. Entonces, esta función le voy a ordenar de la siguiente manera. Voy a poner el KP que nos dijo la compañera que es de 27. A este 27 le voy a sumar lo que acaba de calcular el compañero, 17.19 me parece que dijo, ¿no? Ya, 17.19. Entonces, haciendo un solo denominador, aquí este 27 iría multiplicado por S. 27 por S más 17.19. Y esto estaría dividido para S. ¿Sí? Entonces, le armamos la función de transferencia del controlador de esta manera. Bien, entonces, por favor, anoten esa función de transferencia del controlador. Si es que tienen alguna pregunta de dónde salieron los valores, mejor pregunten ahorita. Estoy procesando esto que vemos aquí entre paréntesis, entre llaves, en función de los valores que tenemos aquí a la derecha. Yo, profe, tenía una duda acerca de cómo calculó el 60, el 27. Y el 27 nosotros tenemos la ganancia máxima sacada de 60, ¿no es cierto? Que vimos con el lugar geométrico de las raíces y también el cálculo manual. Entonces, esa es la ganancia máxima, el K sub U. Entonces, cuando usted utilice este tipo de controlador, el KU no le sirve. Lo que le sirve es esto de aquí, el 0.45 de ese K sub U, porque es el KP que vamos a implementar finalmente, ¿sí? Entonces, aquí estamos poniendo 0.45 de la ganancia máxima, que era 60. Entonces, de ahí sale el 27. Entonces, este 27 le estoy introduciendo dentro de las llaves. Aquí me queda 27. Y este KP también me sirve acá como numerador. Entonces, aquí es 27 sobre el T sub I. ¿Cuánto vale el T sub I? PU sobre 1,2. Entonces, así se armó esta función de transferencia que vemos aquí abajo en rojo. Entonces, ahora voy a introducir esta función de transferencia en cascada con la función de transferencia de la planta, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estos valores. Estoy introduciendo un numerador adicional, que es 27S más 1719, y un elemento más en el denominador de mi función de transferencia, que es S. ¿Sí? Entonces todo esto voy a tener que multiplicar por la función de transferencia del sistema original. Inge, les quiero hacer una pregunta. Bien, por favor anotarán esta funcioncita de aquí. ¿Lo Inge? Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Sí, Inge, una consulta. El PU se relaciona con el omega U de la función. Sí, así es. Sí, sí. Ah, Entonces no se olvide, aquí está. Por si acaso no copiaron. Aquí está el PU. Es 2pi sobre omega U. Bien, entonces voy a salir de aquí y nos regresamos a MATLAB. Bien, entonces aquí recuerde, ¿qué es lo que tenemos ya ingresado? Tenemos ingresado un numerador que se llama n igual a 1. Pero ahora el nuevo numerador va a ser este 1 multiplicado por el numerador de mi función de transferencia de compensación, ¿sí? Entonces aquí vamos a generar un n2. Este numerador 2 va a ser igual. Entonces abrimos aquí las llaves. 27 como coeficiente de S y 17.1
como término independiente, ¿sí? Ese es el nuevo numerador. Y también necesitamos un nuevo denominador. Pero ese nuevo denominador es el que tenemos aquí arriba, multiplicado esto simplemente por S, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí. Este va a ser nuestro nuevo denominador. Entonces es un D sub 2. Y lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar todo esto por S. Acuérdese de la función de transferencia del compensador. Había un S en el denominador. Entonces aquí debemos poner conf. De este conf, otro conf. Entonces aquí estamos introduciendo el nuevo factor que hay en el denominador. Ese factor tiene término en S. No hay término independiente. Ponemos aquí un 0. Por aquí nos vamos. El siguiente término es del S más 1. En este caso tengo término en S unitario. Término independiente también es 1. Cerramos aquí el primer producto y luego multiplicamos por el S más 2. Este sería 2 aquí, ¿no? Y cerramos esto. Y nos toca introducir el S más 3, finalmente. Entonces aquí sería, en S tengo 1, término independiente es 3. Cerramos corchete y cerramos paréntesis. Entonces hasta ahí está introducido el nuevo denominador, ¿sí? A partir de la fila 8 que están viendo acá, estoy trabajando ya con el controlador proporcional integral. Este es el nuevo numerador que tendríamos en la cadena directa y el nuevo denominador ahí, ¿sí? Entonces aquí definamos una función que podría ser cualquier cosa, pongámosle un G2. Esto va a ser la transfer function de nuestro numerador N2 y el denominador nuevo de 2. Bien, ahora a esta nueva ganancia o nueva función de transferencia que ya está afectada por el compensador, tenemos que cerrarle. Tenemos que obtener la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces nuevamente hacemos. En este caso vamos a tener que definir un N3 y un D3. Estos van a ser los numeradores y denominadores de la función de transferencia en lazo cerrado. Del numerador 2, el denominador 2 y un lazo de realimentación negativa unitario. Hasta allí. Entonces ya está armado esto y simplemente ponemos una excitación paso unitario a N3 y D3. Entonces, si todo está bien introducido, al correr esto de aquí, debería generarse ya la gráfica correspondiente. Bien, entonces ahí tenemos en azul la gráfica anterior. Y en este color café tenemos la respuesta, la señal de salida, cuando introducimos el controlador proporcional integral. Una de las características de este controlador proporcional integral es que permite obtener un error de estado estacionario 0. Y eso precisamente estamos viendo aquí. Vamos a poner las características en estado estable. En el caso anterior llegábamos a 0.83. Con el controlador proporcional integral estamos llegando a 1. Quiere decir que ya la salida finalmente está siguiendo al set point, a la entrada que estamos aplicando.
Veamos en cuanto al tiempo de estabilización. Aquí el tiempo de estabilización es 17,7. Aumentó el tiempo de estabilización respecto al caso anterior, cuando se utilizaba el controlador tipo proporcional solamente. Pero, en cambio, si bien es cierto que aquí el tiempo de estabilización aumenta, en cambio, el error bajó a 0 en estado estable. Entonces, vale la pena sacrificar un tiempito en conseguir la estabilización, sabiendo que el error finalmente va a desaparecer. Entonces, esa sería una ventaja y esta que podría ser una desventaja del tiempo de estabilización. Tiempo de estabilización en el proporcional integral, en este ejemplo, está aumentando, pero el error en estado estable, en cambio, está cayendo a 0. Y en cuanto al tiempo de subida, la velocidad de respuesta del sistema, aquí teníamos de 0,504 para el caso anterior y aquí de 0,536. Entonces, ha desmejorado un poco el tiempo de subida y el tiempo de estabilización. Pero en cambio, desaparece el error en estado estable. ¿Qué pasa con los sobreimpulsos? Aquí en el caso original teníamos un sobreimpulso del 54,9%. En este caso de aquí tenemos un sobreimpulso del 63,1%. Entonces, si vemos que existen factores que hay que saberlos analizar, aquí se está presentando un sobreimpulso del 63,1%, mientras que en el caso anterior era del 54,9%. Entonces aquí habría que elegir ventajas contra desventajas. Si por un lado estamos subiendo el sobreimpulso, estamos aumentando el tiempo de subida y se está aumentando el tiempo de estabilización, todo esto que podría ser negativo, en cambio se ve compensado porque el error en estado estable desaparece. ¿Sí? Entonces, hasta aquí el controlador proporcional y el proporcional integral. Ahora vamos a introducir el siguiente controlador, que sería ya el PID. Entonces, para el controlador PID, tenemos esta función de transferencia. Entonces, de igual forma, calculen por favor cuánto vale el KU, cuánto vale el T sub I, el T sub D, el KP, para este nuevo caso. Vamos a utilizar esta función de transferencia de aquí. Entonces, vamos a ver cuánto vale el nuevo KP, señor Villasís Elmer. Sí, Inge. Sería 0.6 por 60, que me da 36. Ya, entonces el KP vale 36. Gracias. ¿Cuánto vale el T sub I, señor Cristian Albán? Sí, sería 0.94. Ya, y de una vez hágale el inverso y multiplíquele por el KP que acaba de decir el compañero. $38.09. Ya, 38,09, gracias. Y finalmente, el T sub D nos va a decir el señor Romero Gabriel. Sí, profe. ¿Sí se me escucha? Sí, sí le oigo. Ya. Es 1.89 sobre 8 y me quedó 0.23. 0,23 multiplíquele por el KP. Me queda 8.49. Ya. Entonces, verán. La nueva función de compensación G sub C para este PID va a quedar de la siguiente forma.
voy a sacar un denominador común aquí simplemente. Entonces, el 849 nos dijo ahorita, ¿no es cierto? Es 8.49. 49. No podríamos ponerle 8.5 para no serle muy extenso esto. 8.5 iría multiplicado por S elevado al cuadrado. Voy a ponerle el cuadrado. Ya. Luego tendríamos un término en S que también se está introduciendo. En este caso nos dijo 36, ¿no? 36S por S. Y el siguiente factor es el término independiente que quedaría sobre el T sub I, que sería de 38. 38. Ya, todo esto estaría dividido para S. Entonces, esta es la nueva función de transferencia del controlador. Un controlador tipo PID. Entonces, por favor, copien este nuevo numerador y el nuevo denominador que debemos pasar a multiplicar por la planta original que tenemos. Entonces, aquí el numerador va a tener componente en S cuadrado de 8,5, 36 en S y término independiente 38. Y en el denominador podemos utilizar el mismo denominador anterior del paso anterior porque ese no está cambiando ya. Este S que aparece aquí ya lo introdujimos en el proceso anterior. Y entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí vamos a poner nuevamente el MATLAB. Y a partir de aquí vamos a hacerle un hold on para que mantenga las dos gráficas anteriores. Y procedemos a generar la nueva función de transferencia. En este caso sería un N4 que tendríamos el 8.5 coeficiente de ese cuadrado. Luego tenemos en S 36 y el término independiente 38. Aquí el denominador 4 vendría a ser el mismo denominador que tenemos ya por aquí arriba. Este sería el mismo del caso anterior. Porque ya teníamos ahí introducido el factor S en el denominador. Bien, entonces aquí, en base a estos dos, generaríamos una función G3, que sería igual a la función de transferencia de N4, T4. Lo mismo, tenemos que obtener la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces tendríamos un N5, un D5, que sería igual al C loop de N4, D4 y menos 1 en el lazo de realimentación. Finalmente le aplicamos la misma función paso. Este sistema en lazo cerrado.
Bien, entonces hasta allí. Ejecutemos esto y hay un problemita. ¿Dónde está el problema? Línea 65. A ver, dinámica línea 65, gráfico debe ser el mismo tipo, tamaño. Superimpuesto. A ver, ¿en dónde está la falla? Step de 4, de 4 menos 1. Profe, De 5, debe sí. debe cerrar la gráfica que ya tiene y volver a generar otra. ¿Seguro? Sí, o sea, a mí también me salió el mismo error y yo cerré la gráfica y volví a correr y me salieron ahí sí las tres. A ver. Yo solo le puse en modo de comentario, igual si funcionó. Al R locus. Ya. A ver, veamos entonces si es que le corremos esta parte de aquí. Bueno, cuestiones impredecibles de MATLAB. Ya está. Entonces aquí aparece ya la gráfica que le vemos aquí, un color medio amarillento, medio verdoso, no sé. Pero bueno, ahí están las tres gráficas. Entonces, vamos a ver las características que tendríamos para cada uno de estos elementos. Veamos que aquí el controlador PID directamente, en este caso, está presentando una característica que en estado estable también introduce error 0. ¿Sí? El sobreimpulso que vemos acá ha disminuido también respecto al controlador proporcional integral. Y el tiempo de respuesta también mejora notablemente. Por ejemplo, aquí, este sobreimpulso, a ver, ¿dónde estaba? Ya. Bueno, características. Bueno, aquí la amplitud está subiendo hasta 1.43 aproximadamente en un tiempo de 1.08. Aquí tenemos un error de 10, de 1%, prácticamente desaparece en un tiempo mucho más rápido el error, tiempo de estabilización ha mejorado notablemente y podemos sacar todas las características que sean necesarias respecto al comportamiento de este nuevo controlador que se aplicó. Definitivamente la conclusión que ustedes pueden observar aquí es que con el controlador PID mejora notablemente el tiempo de respuesta. Si le ven aquí en la subida, tiempo de respuesta mucho más rápido, el tiempo de estabilización se reduce, el número de oscilaciones hasta la estabilización evidentemente también es menor y presenta características totalmente mejoradas respecto a los otros dos. ¿Cuál de los sistemas finalmente usted aplicaría? Eso ya depende de la planta, de cómo esté la función de transferencia de la planta, los requerimientos respecto al proceso que usted quiere controlar. Vamos a suponer que es un proceso de control de temperatura. En los procesos de control de temperatura, generalmente, la inercia térmica introduce retardos, y retardos que son apreciables en muchos casos. Entonces, esos retardos propios de la inercia térmica
no deberían ser incrementados con un controlador que de por sí introduzca un retardo adicional, ¿sí? Entonces, lo importante es que para aplicar este procedimiento de Ziegler-Nichols, usted obtenga sistemas en donde precisamente le pueda llevar al límite de estabilidad a su señal de salida. Eso quiere decir, en otras palabras, que debe incrementarse la ganancia y conseguir oscilaciones. ¿Qué pasaría si es que en alguna planta, por más que usted incremente la ganancia, el sistema no oscila? En ese caso, este procedimiento ya no sería útil. Entonces vamos a ver cuál es otro procedimiento que nos sirve para casos en donde no se dan las oscilaciones. Pero bueno, si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, Inge. No sé si puede repetir cómo sacó la última función. Bueno, la última función de transferencia se genera a partir de la anterior, la que teníamos aquí. Recuerde que en el primer caso, a ver, desaparezcamos esto. O sea, la función que le hizo en la diapositiva, Inge, cuando puso el 8.5, el 36 y el 38. Ya, entonces, verá, en el caso de utilizar este controlador, si usted se fija, aquí aparece un S en el denominador del término central. Entonces la idea es de que usted ese S le saque como denominador común a todo lo que tiene aquí adentro. Entonces, ¿cómo le quedaría? Introduciendo el Kp, le va a quedar Kp por S más 1 sobre T sub I y más TD por S al cuadrado. Todo esto dividido para S. Entonces, la clave aquí es que usted organice los términos nada más. Con esto que ve aquí en la columna de T sub I, usted ya calcula el T sub I, ¿no es cierto? PU sobre 2. Ya sabe cuánto vale esto. Entonces, haga el inverso. 1 sobre T sub I. Con eso ya me queda aquí el término que decían los compañeros que salía, creo que 36. 36 salía aquí, 1 sobre T sub I. Entonces, le queda del nuevo Kp que usted debe poner, que es 0,6 por 60, le da 36. Entonces, aquí le queda un término 36 por S, más el 1 sobre T sub I por Kp, ¿sí? Este sería el término independiente. Ese término independiente daba 38. Y acá me queda un TD por Kp y un S cuadrado. Ese término era el 849 que decía el compañero, ¿sí? Entonces simplemente es reemplazar los valores que usted ya calcula de esta parte en esta función. Sacar un denominador común y organizar nada más los términos. Entonces de ahí sale el nuevo denominador, que era el 8,5, el 36 y el 38. Y el S ya no hacía falta introducir porque ya teníamos introducido el S en el denominador del proceso anterior. Entonces ahí solamente se tuvo que introducir a multiplicar el nuevo numerador por la función de transferencia que teníamos de antes. Bien, entonces hasta aquí este procedimiento. ¿Tienen alguna pregunta? Y el Q sub U en la gráfica de MATLAB. Perdón, ¿qué cosa? El Q sub U de la gráfica en MATLAB se la encuentra con en lazo abierto, ¿no? El QU. Este KU que tiene usted aquí. El KU.
Este KU es el valor de la ganancia que obtuvimos del diagrama del lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Es decir, aquel valor de K que le lleva al borde de la inestabilidad. Es utilizando el gráfico del lugar geométrico o mediante el proceso matemático. Esa ganancia sale de aquí, el Q sub U, 60 también nos había salido. Reemplazando manualmente el polinomio característico de la función de transferencia en lazo cerrado. Ojo con eso. Aquí dice, la función de transferencia de lazo cerrado. De esa función de transferencia usted saca el polinomio característico. Y en este polinomio característico reemplaza el S con J omega. Y obtiene una parte imaginaria y una parte real. Luego la parte imaginaria iguala a 0 y obtiene el omega U. Luego la parte real iguala a 0. Reemplaza el omega U que ya encontró de esta parte anterior y obtiene el K sub U, el K crítico. En este caso era 60. Si es que quiere evitarse este proceso manual para encontrar el K y la frecuencia, hicimos el gráfico del lugar geométrico de las raíces. Ahí usted tiene que ir buscando el corte del lugar geométrico de las raíces con el eje vertical. Hace un clic con el mouse y ya le sale la ganancia y la frecuencia al cual se está produciendo ese cruce del lugar geométrico con el eje vertical. Entonces de ahí sale este K sub U. Gracias. Bueno, aquí estaban también los procedimientos que les acabo de decir. Individualmente para cada una de las respuestas con las funciones de transferencia correspondientes. Hicimos esto ya en el MATLAB. Aquí ustedes pueden ver ahora algunos circuitos que se pueden utilizar para implementar ya estos controladores. Ya vimos en la clase anterior algo sobre esta parte de electrónica, la revisión. Este es un amplificador con inversión de fase. Este es un circuito integrador. Este es un circuito derivador. Y este de aquí ya mezcla dos características de los anteriores. De la parte del controlador proporcional y del integrador. Y este de acá mezcla otras características más. Ahora bien, de estos circuitos de aquí, podríamos obtener las funciones de transferencia de estos dos últimos, ¿sí? Ese no es un proceso que sea complejo. ¿Cómo tendría que hacer usted? Simplemente poner aquí 1 sobre SC2, por ejemplo. Y tratarle a este como que fuese simplemente un amplificador con inversión de fase. Me explico. En este de aquí, vamos a ponerlo. En este, el más facilito, en este circuito. ¿Qué es lo que tiene que saber usted? Que al tener un lazo de realimentación negativa, estamos controlando exteriormente la ganancia propia del operacional. Y en este circuito la ganancia es menos R2 sobre R1. Ya, eso sí, tiene que saber. O si no se acuerda, anote. Esa es la ganancia de este circuito. Ahora, este de acá abajo también puede ser tratado de idéntica forma. Tengo realimentación negativa. En vez de tener solamente R2 como aquí arriba, ¿qué tengo aquí en este nuevo caso? Tengo R2 más 1 sobre SC2. Eso es lo que cambia. Entonces, la ganancia de este nuevo circuito, ¿cómo sería? Todo lo que tengo en el lazo de realimentación negativa, es decir, R2 más 1 sobre SC2 dividido para R1. Y de ahí ya sale la función de transferencia. Si usted quiere sacar la función de transferencia para este otro circuito de acá, hace lo mismo. Reemplace este C2 con 1 sobre SC2 y a este de aquí con 1 sobre SC1. Y diga, voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a menos R2 más 1 sobre SC2 que divide a 1 sobre SC1. Y de ahí ya saca la función de transferencia correspondiente. Para estos de aquí arriba,
la función de transferencia en el dominio del tiempo ya la sacamos, ¿no es cierto? Para este que es el integrador ya sacamos la función de transferencia. Ya le vamos a utilizar en el siguiente ejemplo también de paso. Igual para este de aquí que es el derivador. Ya sacamos las funciones de transferencia en el dominio del tiempo. Pero también pueden ser trabajados estos y estos de abajo en el dominio de la frecuencia, tal cual les estoy explicando. Por ejemplo, para este de aquí que es el integrador, ¿cómo quedaría la función de transferencia? Menos 1 sobre SS2 dividido para R1. Para este otro de acá, voltaje de salida sobre voltaje de entrada sería menos R2 dividido para 1 sobre SC1. Y ya estaría la función de transferencia. Mucho más fácil que en el dominio del tiempo. A todos estos les tratamos como que fueran amplificadores con inversión de fase. Y en base a ese razonamiento sacamos la función de transferencia. De todas formas, aquí abajo están las funciones de transferencia que ustedes pueden obtener para cada uno de los circuitos que acabamos de ver. ¿Sí? En este curso creo que no vamos a alcanzar a hacer estos controladores que son un poquito más elaborados, pero sí vamos a hacer un ejemplo de cálculo de componentes para estos de aquí arriba. ¿Sí? Esta es la estructura de cómo tendríamos que conectar los controladores proporcional, integral y derivativo, o alguna combinación de ellos. Este otro que tienen acá a la derecha ya sabemos, es un sumador de señales con inversión de fase. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa finalmente para terminar esta parte? ¿Qué sucedería si usted, por ejemplo, está analizando un sistema, saca la función de transferencia, dibuja el lugar geométrico de las raíces y se da cuenta que nunca corta ese lugar geométrico de las raíces al eje vertical? Eso significaría que, aunque aumente la ganancia, no consigue hacer que se produzcan oscilaciones en la salida. En ese caso, el método anterior ya no podríamos aplicar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aplicar este nuevo procedimiento. Entonces, evidentemente, en este tipo de sistemas que no oscilan, podemos tener este término de aquí que es un retardo. Ya sabemos cómo se pueden introducir estos retardos. Y cuando ello es factible, entonces la respuesta frente a una entrada escalón unitario va a tener este comportamiento de aquí. Eso significa que el sistema sube y finalmente se estabiliza en algún valor. Cuando el sistema responde de esta manera, el nuevo procedimiento dice lo siguiente. Aquí en el punto de inflexión habrá que trazar una recta tangente. Esa recta tangente corta a la línea que define la salida máxima en este punto. Bajamos desde ahí una vertical y el otro lado de esta línea también tiene su intersección con el eje horizontal. De estas dos intersecciones con el eje horizontal definimos la variable L y la variable T. Entonces, en función de estos dos parámetros, L, T, vamos a calcular los controladores. ¿Cómo se hace esto? De igual forma, tenemos aquí una tablita. Si es que usted quiere utilizar un controlador tipo proporcional solamente, entonces el valor de esa ganancia, que va a ser Kp, es T dividido para L. Es decir, este segmento T dividido para este otro que es L. Si pretende hacer un controlador proporcional integral, ¿cuánto vale la constante Kp? Va a ser igual a 0,9 de T
sobre L. 0,9 de esto de aquí arriba, ¿no? La constante T sub I vale L dividido para 0,3. Y si es que lo que pretende es un controlador P y D, entonces el Kp será 1,2 de T sobre L, el T sub I 2 veces L y el T sub D 0,5 de L. Entonces, por favor, copien este cuadrito de aquí para ver si es que nos alcanza el tiempo. Haríamos un ejercicio también de aplicación de este nuevo método para obtener las variables que darán lugar a la implementación de los circuitos electrónicos correspondientes. Bien, entonces vamos a hacer ahora un ejercicio de aplicación ya de la utilización, diseño más bien, de los controladores. Bien, entonces más o menos están los datos que sacamos en el ejercicio último, ¿no? Para el caso de un controlador tipo proporcional integral, este que corresponde aquí al literal A, GCDS, 27 más 17.1 sobre S. Este, solamente usted viéndole, ya puede identificarlo. Es un controlador proporcional integral, ¿sí? Hay que sumar estas dos componentes. En el caso B, tenemos una constante de 4921 más 1.789 por S. Perdón. Este sería un controlador proporcional derivativo, ¿sí? Y finalmente este de aquí abajo, 5278 más 27369 por S más 15157 sobre S. Este aquí abajo tiene parte proporcional, parte derivativa y parte integral. Entonces, el último es un PID. Entonces, ¿cómo implementamos estos controladores en la práctica? Primero, para el literal A. Aquí lo que necesitamos inicialmente es un amplificador con ganancia 27. Y luego, un integrador cuya función de transferencia es 17.1 sobre S. Vamos a generar estos dos. Para el 27 no hay ningún problema. Es un amplificador con inversión de fase y ganancia 27. Para este otro que es el integrador, posiblemente tengamos que hacer algún pequeño cálculo. Y finalmente, cuando tengamos estos dos, necesitamos un circuito sumador que sume estas dos componentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, 27 más 17, 1 sobre S. Ya. Entonces, para eso tenemos aquí los elementos que nos van a ayudar en este proceso. A ver, vamos a ir armando de uno en uno los circuitos. Entonces, primero necesito un amplificador con inversión de fase. Entonces, esta parte de allí, entiendo, no implica mayor dificultad. Ubicamos allí esto. Y luego vamos a necesitar a ver aquí el integrador. De una vez voy a ubicar los elementos en su lugar para proceder al cálculo de lo que corresponda.
Y finalmente vamos a necesitar un circuito sumador de señales. Y aquí va a hacer falta otra de estas. Bueno, copiar y pegamos por aquí. Ya, entonces creo que hasta allí ya está todo lo que se puede necesitar en este caso. Este es el amplificador con inversión de fase. Este es el integrador. Bueno, está aquí la otra resistencia, por si acaso. Dejémosle ahí. Bien, entonces. Vamos a ubicar los operacionales con los símbolos correspondientes a las entradas. Aquí no están los terminales de polarización ni nada de eso. No hace falta, ¿no? Entonces, aquí voy a poner un poquito más grueso esto. Esta va a ser nuestra entrada negativa, ¿no? La entrada negativa, aquí va a ser esta de acá. Entrada negativa, esta de aquí. Si esa es la negativa, ya sabemos que la de abajo es la positiva, ¿no? Bien, entonces vamos a ir haciendo la unión de esto. Aquí podríamos poner un color negro más bien. Bien, unimos esto con lo de acá arriba. Para armar nuestro controlador. Nuestra parte. Bueno. Ya. Ahora los terminales que no van a utilizar, ya sabemos eso, que serían las entradas positivas. En este caso debemos conectar a tierra, ¿no? A tierra por ahí. El positivo de aquí abajo también lo ponemos a tierra. Ya está. Entonces aquí vamos a poner un terminal, un resistor, llamémosle este un R1, R1, por allí, acá un R2. En este caso ponemos aquí un capacitor C1, aquí un R3. Bien, entonces, lo primero, el diseño del amplificador con inversión de fase. Recuerde que necesitábamos una ganancia de 27. Entonces, para este circuito de aquí, voy a poner acá, R1 dividido para R2, igualamos esto a 27. Debo cumplir con esa relación. Usted sabe que aparte de amplificar este circuito, invierte la fase. Entonces ponemos aquí, para no olvidar, el menos 27. Entonces, esto es sencillo. Usted puede, por ejemplo, asumir si R2 es igual a 1 kiloohmio, 1K, reemplacen esa formulita, entonces R1 quedaría igual a 27K. Ya está. Entonces este circuito, amplificador con inversión de fase y ganancia 27, está diseñado ya. R1 sobre R2 me da 27. Justamente lo que se necesitaba. Y para el otro término, para el integrador, teníamos 17.1 dividido para S. ¿Sí?
Entonces, en este caso voy a trabajar con este circuito de aquí abajo, el integrador. Bien. Bueno, no perdemos nada si es que hacemos un pequeño recorderis de cómo se obtiene la función de transferencia para este integrador. Recuerde, voltaje de aquí menos voltaje de acá. Entonces ponemos de una vez para ir formalizando esto. El controlador que se nos pide diseñar va a tener una entrada. ¿Cuál va a ser esa entrada? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Acuérdense del diagrama de bloques. ¿Qué señal ingresa al controlador? RS. No, mi estimado, eso está más a la izquierda. El error. El error, correcto. Entonces al controlador va a ingresar el error. Entonces aquí podríamos escribir el error o simplemente el voltaje de error. ¿Sí? Esa es la señal que vamos a introducir. Este voltaje de error es igual al set point menos el voltaje que se está realimentando. No se olvide. Este es el voltaje de error. Entonces, de acuerdo a esto, escribamos acá para el integrador que tenemos aquí abajo. Para el integrador sería el voltaje de error menos el voltaje que tenemos en este punto. ¿Qué voltaje tenemos en ese punto? Vamos a ver si es que se acuerda el señor Pacaya, señorita Pacaya. ¿Qué voltaje hay en este punto, señorita Pacaya? Es el voltaje de ahí es BI. Jesucristo. No me está estudiando, señorita Pacaya. Es cero. Cero volts. Va a ser el voltaje B. A ver. ¿Qué mismo? El ¿Qué voltaje B. ¿Qué cosa? El voltaje que proporciona el error. El B sub B. Y acá, ¿qué voltaje hay? El voltaje en Aquí donde se está cursó. el voltaje de error, ¿no es cierto? ¿Qué voltaje hay en este otro punto? Ahí va a ver el voltaje. A ver, señorita Lema Denis. Ayúdele a la compañera. ¿Qué voltaje hay aquí, señorita Lema? ¿No está, señorita Lema? Le ponemos una faltita. Sí estoy. Dígame, señorita Lema, ¿qué voltaje hay aquí en el punto rojo? Un voltaje igual a 0. Voltaje cero, correcto. Esas cosas ustedes tienen que saber. Esto aprendieron en electrónica. Y ya les dije también en la clase pasada cuando hicimos el cálculo de estos circuitos, ¿no es cierto? Si esta pin de aquí, el positivo está a tierra, el de arriba también estará a 0 voltios. No se olviden de esto, por favor. Entonces, voltaje de entrada en este punto menos 0 voltios que tenemos por aquí. Esto dividido para R2. No me voy a utilizar esto, pero bueno. Ya. Esto vamos a dividir para la resistencia R2. Ya. Hasta ahí estamos sacando la corriente que viene por este elemento, ¿no? Si se acuerdan de eso. Esta corriente de aquí estoy calculando. Voltaje a este punto B, menos voltaje aquí, 0. Dividido para R2 es esta corriente. Esa corriente es la misma que se va por acá arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ya sabemos, de ahí sale la ganancia. Ya se me ha olvidado, voy a ponerle de todas formas aquí.
este de acá. Y esa corriente es igual a 0 voltios menos voltaje de salida. Todo esto dividido para la R1. Y ahí sale la fórmula de ganancia que está aquí arriba puesta. ¿Sí? El voltaje de salida y la entrada en este caso es el voltaje de error. De ahí sale que R1 sobre R2 tiene que darme 27. Relaciona voltaje de salida aquí sobre voltaje de entrada V sub E. Ya eso para el de arriba. Ahora en el de abajo tengo que hacer lo mismo. Por aquí viene la corriente. Esa corriente va a subir por acá y se va a ir por el capacitor. Ya sabemos por qué circula de esa manera la corriente allí. Entonces voy a poner para el circuito de abajo ahora. La ecuación quedaría de la siguiente forma. Voltaje de error menos 0 voltios dividido esto para R3. Esa corriente va a ser igual a la corriente que se va hacia arriba por el capacitor. Esa corriente ya sabemos a qué es igual. A C por la derivada. El voltaje entre las placas del capacitor. Por el extremo izquierdo del capacitor tenemos 0 voltios. Por el extremo derecho del capacitor tenemos voltaje de salida. Esto derivado con respecto al tiempo, ¿no? Bien, entonces, de aquí podemos despejar que el voltaje de salida va a ser igual a menos 1 sobre R3 por C1. Voy a poner aquí entre paréntesis, menos 1 sobre R3 por C1. Y esto multiplicado por la integral del voltaje de error con respecto al tiempo. Entonces, esa integral le dibujamos así. Ya. Entonces, ese sería el voltaje de salida. Esto está en el dominio del tiempo. Podemos escribir en el dominio de Laplace. Entonces, voltaje de salida va a quedar igual a menos aquí sí voy a escribirle acá arriba 1 sobre quedaría allí R3 por C1. R3 por C1. Y le ponemos un denominador. Y esto multiplicado por aquí ponemos otra vez un 1 y esto dividido para S. Y esto multiplicado por el voltaje de error nos queda así en el dominio S. La función de transferencia. Finalmente, voy a poner aquí voltaje de salida
sobre voltaje de error esto ha sido igual a menos, aquí arriba tenemos un 1, menos 1 sobre R3 por C1 y por S. S por R3 y por C1. Y ya está. Esa sería la función de transferencia para este circuito integrador. Ahora, de lo que vimos hace un momento, esto le vamos a igualar. Acuérdese la función de transferencia que teníamos para el caso de el controlador integrador. Vamos a igualar esto a menos K sub I sobre S. ¿Sí? Entonces, ya está prácticamente todo. ¿Cuánto valía el K sub I? 17 De la punto. función. ¿Cuánto? 17.1. Exacto. Esto tengo que igualar a su vez a 17.1, ¿no es cierto? Entonces, si usted se da cuenta, el 17.1 es 1 sobre R3 por segundo. Entonces vamos a escribir eso aquí abajo. 17.1 me queda que va a ser igual a 1 sobre R3 por segundo. Y ya está. Eso es todo. Ahora aquí tenemos una ecuación y dos incógnitas. Eso significa que debemos elegir necesariamente una de las dos incógnitas. Ahora, ¿cuál escogemos? Si usted se da cuenta, conseguir un capacitor de un valor aleatorio es más difícil que conseguir una resistencia de un valor aleatorio. Eso quiere decir que más conveniente significa irnos por tomar el capacitor C3, C1. Asumir el valor de C1. Por ejemplo, se podría poner 10 microfaradios, por ejemplo. Y entonces despejamos el valor de R3. Entonces, si hacemos este cálculo, ¿cuánto nos da, señorita Chávez? Señorita Chávez Daisy. Sí, espera un momento, ahorita le estoy calculando. Queda 5.85 por 10 a la menos 3. 5,8. No creo que sea por 10 a la menos 3. No, 5,8. A ver, son microfaradios, 10 a la menos 6. 5.8 kiloohmios. Eso sí puede ser, 5,8 kiloohmios. Ya, gracias. Entonces, ya está el amplificador
que tiene un componente integrativo a través de estos elementos que estamos dando aquí. ¿Sí? Entonces ya está diseñado. Este de arriba, el amplificador con inversión de fase y ganancia 27, y este otro circuito integrador para cumplir con la condición del ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como aquí las señales están saliendo desfasadas, lo que corresponde ahora es simplemente introducir estas señales a nuestro circuito sumador. Entonces, para eso hacemos estas conexiones. Que están viendo aquí. Este va a tener también su terminal positivo conectado a tierra. Y tendríamos el circuito de esta forma. Ahora, ¿cuánto valen estas resistencias de aquí? Pongamos de aquí, este es el 3R4. Esta de acá también será R4. Y esta de aquí también será R4. ¿Por qué razón? Porque en este circuito sumador la ganancia es menos este elemento dividido para este de aquí multiplicado por la señal que está saliendo de este amplificador. Sumado con esta resistencia dividido para esta de acá multiplicado esto por la salida del integrador. Entonces, en este ejemplo, el R4 no hay ningún problema. Podríamos coger, por ejemplo, 1 kiloohmio, 10 kiloohmios, cualquier cosa de esas, ¿no? 10K, por ejemplo. Y ya está. Entonces, este sería el circuito que cumple con la función de transferencia que habíamos visto en el literal A. ¿Alguna pregunta? Sí, disculpe, ¿puede repetir la última parte de por qué los cuatro son iguales? Ya. Verán, en esta parte de aquí, este circuito, además de darme una ganancia de 27, le cambia la fase 180 grados, porque es un amplificador con inversión de fase. ¿Sí? Entonces aquí me estaría saliendo menos 27 por el voltaje de error. Entonces, este menos 27 tiene que transformarse en 27 positivo. Y para que se transforme en 27 positivo, debo multiplicar por un inversor de fase con ganancia unitaria. Entonces, al poner aquí R4 y acá R4, esta señal que es menos 27 pasa acá a la salida del tercer operacional con un valor de 27 positivo. Porque este únicamente me está sirviendo como inversor de fase y sumador. La ganancia para el 27 negativo es R4 sobre R4, es decir, menos 1. Menos 1 por el menos 27. Acá en la salida ya tenemos más 27, que era la componente proporcional. Y aquí necesitábamos lo mismo. Ahora necesitábamos un 1 sobre S multiplicado por 17, me parece, ¿no? Por 17,1. Al hacer estos cálculos, ya tenemos que este circuito me está dando, fíjese aquí usted, me está dando menos KI sobre S. Este menos también tiene que ser corregido, porque a la larga yo lo que necesito es 17 sobre S, positivo. Entonces también con R4 dividido para R4 aquí, estoy introduciendo un menos 180 grados de desfasamiento. Eso quiere decir que si en esta parte estoy sacando menos 17,1 sobre S, acá ya estoy sacando más 17,1 sobre S. ¿Sí? Entonces, por eso es que pongo ese sumador con inversión de fase.
¿Ya? Entonces, con esto estoy generando la función de transferencia que se había pedido. Este sería el circuito que debemos armar en la práctica para conseguir esa función de transferencia. Bien, ¿alguna pregunta? Fijaráse bien que los cálculos, la parte matemática, esto de aquí no es complicado. Usted puede trabajar directamente en el dominio S y simplemente después hace este ajuste para sacar los términos que debe despejar, asumiendo el capacitor y despejando la resistencia. ¿Por qué asumo el capacitor? ¿Qué pasaba si alguien dice mejor asumo R3 y despejo C1? Bueno, asuma R3. ¿Qué valor le pone en R3? Digamos 22 ohmios o 22 kiloohmios. Está bien, no hay problema. El IO se presenta cuando despeja el C1 y le queda que C1 tiene que ser igual a 124,5. ¿Dónde va a conseguir ese capacitor? En cambio, si aquí asume un capacitor de valor comercial, 10 microfaradios por ejemplo, y le queda como acá, una resistencia de 5,8, aunque no exista en la vida real una resistencia de 5,8, vamos a suponer de que este valor comercialmente no hay. Usted puede conseguir un potenciómetro de 10 kiloohmios y ajustarle exactamente a 5,8, solucionado el problema. ¿Sí? En cambio, con el capacitor es más difícil. Usted de hecho que puede conseguir capacitores variables y podría ajustar al valor que le salga en últimas, pero es un proceso más complicado. Mejor asume el capacitor y despeje la resistencia. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces ya estaría resuelto este ejercicio. A ver. Entonces ya está esta primera función de transferencia. La segunda es similar. Aquí necesito un amplificador con inversión de fase y ganancia 49,2 y luego un derivador con una ganancia de 1.789. Y finalmente el PID. En vez de tener solamente 2 circuitos, ahora vamos a tener 3. Este de aquí, que es el integrador, ya sabemos cómo se hace. Este que es la parte proporcional, ya sabemos cómo se hace. Y solamente habría que implementar este de aquí, que es el derivador. Entonces, para este derivador, si es que quieren, lo podemos hacer ahorita. Lo que se hace es simplemente intercambiar este capacitor, viene aquí, sube la resistencia acá, y se saca la función de transferencia. Entonces, hagamos un derivadorcito rápido. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Vamos a poner en las conexiones que nos van a servir aquí para el derivador. Y ya está el otro terminal, de hecho, que no lo utilizamos, no hay que dejar suelto, esto siempre tiene que ir conectado a tierra si no se utiliza. Y ya está el derivador. Entonces aquí arriba vamos a poner una resistencia, cualquier cosa, una R7, una R5, cualquier valor. Y a este le ponemos un capacitor, un C2 por ejemplo. Luego tendríamos que sacar la función de transferencia entre este que sería un voltaje de salida y este que va a ingresar aquí que sería el voltaje de error. Entonces, pongamos voltaje de salida sobre voltaje de error. Ya directamente, ¿no? Sin estar con el dominio del tiempo y esas cosas. Aquí va a quedar que esto es igual a menos
R5 por C. R5 multiplicado por C2. Por la derivada en el dominio de Laplace es ese. Y ya está. Eso es todo el derivador. Entonces, ¿a qué tengo que igualar esto? A ver, ¿quién dice? Menos KI por S. Ya, a menos KI por S. A ver, veamos en el ejercicio que teníamos, pero me voy a salir de aquí y se borra esto, ¿no? Como ustedes ya copiaron, no hay problema. Ya tendríamos que igualar a esto de acá. Entonces ya tienen ahí la constante que está acompañando al S en valor numérico. Aquí ya teníamos en fórmula cuánto hay. Asuma el capacitor y despeje R. Se acabó el problema del derivador. Bien, entonces con esto terminaríamos la clase. Una pregunta de lo que seguramente a alguien de ustedes o todos asistieron